Son las 17:12 en todo el país y ahora vamos a hablar del conflicto de FATE, ¿no, Fede? Vamos a hablar del conflicto de FATE e ir un poco más allá en algunos ejemplos alternativos de cómo se recuperaron fábricas en crisis. El ejemplo de FATE es bien paradigmático. Hoy se cumple un mes del cierre, 18 de febrero. Los trabajadores iban a trabajar a la fábrica ubicada en el partido bonaerense de General Rodríguez y se enteraban del cierre de una empresa emblemática para la Argentina dedicada al rubro de los neumáticos. Lo decíamos más temprano, la industria está siendo raleada una vez más en la Argentina, en este caso bajo el gobierno de Milei, y la industria automotriz en particular está sufriendo un golpazo. No solamente FATE en sí mismo como fábrica de neumáticos, sino todas las pymes que le venden insumos a FATE. Esto genera un efecto dominó. Una crisis muy grande en el sector. Las competidoras de FATE, como por ejemplo Pirelli, lo que hacen es recibir Bridgestone también, no quiero olvidarme de esa, Bridgestone y Pirelli. Son dos multinacionales que tienen un peso muy grande en el mercado global de neumáticos y se abastecen básicamente de insumos importados. Pirelli últimamente está teniendo un vínculo comercial muy importante con la empresa china, Sinochem. FATE no lo tenía una producción prácticamente enteramente nacional y bueno, es un cierre que dice mucho más de lo cuantitativo, ¿no? Son casi 1000 familias las que quedaron afuera. Igual a nivel empresa es una empresa muy grande, pero más allá de eso dice mucho más que eso porque es una empresa clave en el sector y además por lo que implica a nivel crisis política. La última noticia respecto a FATE es que fracasó la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional. Para el gobierno nacional se enfrentan Guatemala y Guatepeor, los dos enemigos, o sea, los trabajadores por un lado y una fracción de, si se quiere, la burguesía nacional con la que Milei está de culo, por decirlo en mal criollo, ¿no? A partir de FATE, sobre todo, ya un poquito antes también, se conoce esta ruptura de Milei con una parte de la burguesía nacional. Ha dedicado más de una vez críticas y comentarios irónicos y en sorna para Paolo Roca de Techín y para Madanes Quintanilla, que es dueño no solamente de FATE, sino también de Aluar, de la industria del aluminio, la más importante de la Argentina. Madanes Quintanilla se hizo cargo de FATE en 1992, tras una crisis de similares características que no dejó tanta gente en la calle, pero que también había sufrido FATE. Y bueno, ahí se hace cargo el heredero de la familia Madanes. No es casualidad, ¿no? En 1992 se hizo cargo de la empresa en un momento también de cierres por todos lados, de apuesta a la importación y de volver a una matriz productiva primaria, ¿no? A la exportación de productos primarios y financieros. Sí, es raro porque Madanes lo escuchamos este último mes en este podcast que salió de la fábrica. Y el tipo planteaba, por lo menos en el discurso, una postura de proteger la industria, ¿viste? Y de pronto... ¿Y qué va a decir también? Pero sí, me das el pie es ideal. cierto. Pobre Madanes no, porque tiene una fortuna valuada en 1.600 millones. La familia Madanes y la fábrica FATE en particular ha sido beneficiada por la privatización, por la estatización de la deuda privada que lleva a cabo Domingo Cavallo al final de la dictadura, ¿no? Le perdonó una deuda enorme, se han beneficiado con el Estado. Cualquier empresario necesita, una cosa es necesitar el apoyo del Estado y otra cosa es ser parasitario del Estado, pero el caso de Madanes lo es, pero lo cierto es que con Madanes a la cabeza, como una empresa estatal o como lo que sea, FATE tiene que seguir abierta y por eso van los trabajadores. Yendo a la participación de Madanes Quintanilla en este podcast industrial llamado La Fábrica, tenemos un material que es interesante porque él dice que está empezando a apostar a lo financiero y las comodidades que le da lo financiero en contraposición a lo productivo. Lo escuchamos. Día a día en tu experiencia industrial. El día a día, la parte financiera cierra el balance todos los días. Todos los días uno hace una evaluación de cómo funcionó el negocio. Y uno hace un año, está abierto al otro día. Retirarse es como la noche en un casino.
Claro. Uno puede retirar las fichas y se puede ir. Yo no vi en el sector industrial que exista algo parecido. Claro. Por el costo hundido. Por el costo Porque hundido. no se puede, Ya estamos porque hay con la otra máquina. responsabilidad social. Hay más apego a la comunidad también en la que estás con, Bueno, con toda la gente. hay gente, hay fierros. En el Claro. sector financiero Totalmente. no hay nada de todo eso. Es otro mundo. No lo critico, cuidado. Uno aprende mucho. Pero es difícil convivir con ambas cosas. No, es una cosa o la otra. Bueno, ahí Madanes haciendo una radiografía del país, digamos, es más rentable para el gran empresario, bueno, estamos hablando de una pyme, ¿no? Estamos hablando de unos tipos más ricos del país, dedicarse a la timba. Eso es lo que propone el gobierno, exportar materias primas o dedicarse a la timba. Que propone a ellos y también lo propone para abajo, ¿no? Como hay un sentido imperante que no es solo de este país, sino del mundo. ¿Qué es eso? Hacete rico rápido con la timba. Lo vemos Total. a Novelli, a los traders, al Colorado masivo. Nada, es una locura eso, ¿no? Como se ha normalizado que todo tiene que ver con timbear la guita y no importa el costo. En este caso el costo es dejar un montón de gente en la calle. Y mirá qué diferencia con Néstor Kirchner, no es muchísimo tiempo atrás, estamos yendo casi 20 años para atrás. Mirá lo que era la visita de Néstor Kirchner como presidente de la nación a la planta de FATE y lo que le decía al empresario. Está Néstor Kirchner en la planta de FATE, rodeado de los trabajadores de overol, y se acerca Madanes Quintanilla. Crecimiento del empleo, cuidado del empleo y salarios altos, le dice Néstor Kirchner en el oído a Madanes. Ni más ni menos, ¿no? La contraposición bien gráfica, eso es lo que tiene. Cuando hablamos de historia contemporánea, tenemos materiales, incluso audiovisuales, para contraponer un momento con el otro. Lo teníamos recién a Madanes diciendo que lo que es rentable hoy para el empresariado es el mundo de las finanzas y la especulación. Bueno, hace 20 años lo que proponía el Estado Nacional era la producción nacional. Es un archivo muy, muy interesante. ¿Cómo necesitas, no? También como uno habla a veces de la burguesía nacional en abstracto y se hacen muchas críticas que sí son ciertas sobre eso, pero me parece que con conductores políticos, con gente que te balice el camino, que te diga, vos tenés que hacer esto, con decisiones políticas, eso por ahí se pueden causar, porque si no, hay gente que es como muy caníbal, muy encima, devoradora. En un contexto internacional que va para ese lado. El mundo va para el lado de los aranceles fuertes a la importación, de fortalecer el consumo interno. El mundo va para el lado contrario para el que está yendo Milei. El caso puntual de Madanes es bastante particular. Vos hablabas de la burguesía. Es toda una discusión si hay o no burguesía en Argentina, pero lo que sí no está unificada. No está unificada, de hecho Madanes es medio un ave solitaria en la burguesía nacional, no forma parte de la unión industrial, siempre se cortó solo, pero ahí hay un problema de que tiene la Argentina en comparación como por ejemplo Brasil. En Brasil vos tenés una burguesía con sentido nacional, acá no, tenés una burguesía especulativa, una burguesía que decide jugar al importado a veces, que es parasitaria del Estado, y en casos como este sí se enfrentan a una crisis, cierran la fábrica y chau picho, nos vemos. Total. ¿Qué es lo que está pasando ahora en FATE? Los trabajadores del neumático quieren recuperar la fábrica y para eso miran ejemplos del pasado, que hay muchas fábricas recuperadas en la Argentina. Existen aproximadamente 180 fábricas recuperadas en la Argentina en los últimos 20 años. La mayoría se concentra en el conurbano bonaerense, como es el caso de FATE, que la quieren recuperar los trabajadores, y también en la provincia de Santa Fe. Ahí también hay muchas fábricas recuperadas. La fábrica recuperada, además de mantener los puestos de trabajo, tiene un rol social muy importante y tenemos algunos casos para compartir, como uno de los ejemplos más emblemáticos post-2001, que es el de Sanón, una empresa que fabrica en la actualidad cerámicas, porcelanatos y demás, que hoy se conoce como Facimpat. Fábrica sin patrones. Es una de las fábricas recuperadas más emblemáticas de la Argentina, ubicada en la provincia de Neuquén.
tras la crisis de 2001 y que la familia italiana que regenteaba la empresa abandone la administración de la misma, los obreros tomaron la planta en octubre de 2001 y reactivaron la producción en marzo de 2002, sobre todo de cerámicos y porcelanatos. Yo, leyendo para esta columna, aprendí que hay 3 momentos que atraviesa una fábrica recuperada, que son comunes a la mayoría de los casos. Primero, el de la ocupación en sí mismo, que es quizás el momento más crítico. Hoy, la planta de General Rodríguez de Fate se encuentra tomada por sus trabajadores. Es un momento de la resistencia y de la organización de esa ocupación. Generalmente eso abre las puertas a la comunidad y se empieza a abrir un feedback con el barrio, ¿no? Vemos que los trabajadores de Fate permanentemente están haciendo asambleas en la calle, pero también festivales de recaudación de fondos para fortalecer el fondo de huelga y demás. Después lo que tenemos es el momento de la producción. Todavía Fate no llegó a eso, por eso está en la conciliación obligatoria y por eso uno de los objetivos de los trabajadores de Fate es mantener en el mejor estado posible las máquinas para que en el momento adecuado vuelvan a producir. Hay otros ejemplos, además de Sanón tenemos Madigraf, yendo más acá en el tiempo, esto es 2014, era la antigua empresa Donnelley, que se iban del país y querían dejar a 400 familias en la calle. Bueno, Madigraf, una gráfica, fue recuperada por sus trabajadores y sigue funcionando bajo gestión obrera. Pero hace un par de meses nada más se declaró como una empresa. Salió un fallo en La Plata muy importante, ¿no es cierto? Sí, así es, porque son procesos largos. Esto ocurre en 2014, pero bueno, después empieza la medición judicial y el reconocimiento institucional que tienen que tener también las empresas. Pero para hacer un abanico de lo amplio que es, porque no es solamente empresas como en este caso gráfica o de cerámica como Sanón, también hay un caso de una alimenticia que ahora se encuentra también de vuelta en conflicto, que es el de la Litoraleña, una fábrica de tapas de empanadas y pascualinas, que en octubre de 2015, una fábrica ubicada en el barrio de La Chacarita, fue tomada por sus trabajadores ante la quiebra de la empresa y sigue existiendo bajo control obrero y fabricando alimentos. Así que casos hay. ¿Quién te dice que el de Fate vaya por ese lado? Sería emblemático y sería histórico porque estamos hablando de una empresa verdaderamente grande. Zarpado, es importante, me parece, mostrar cómo estas experiencias hacen a la lucha trabajadora, ¿no? Y que es posible pensar en otra construcción. Son difíciles, son procesos, como decíamos, largos, difíciles, pero hay otras formas de organización, otras formas de pensar en relación al trabajo que son posibles y que no son así verticales y esto, ¿no? Supeditadas a las decisiones de una persona que tiene mucha plata y que no le importa dejarte en la calle de un día para el otro porque le es más rentable ser un timbero. Son modelos alternativos de gestión empresaria, por eso también, como decía Choni, me decía por la cucaracha, es importante también como uno de los pasos de la ocupación de una fábrica, la resistencia, pues es algo contrahegemónico, digamos, ¿no? Es un modelo alternativo de gestión empresaria bajo control obrero, los hay en la Argentina, no tienen difusión porque a los poderes fácticos no les conviene, pero existen. ¿Quién te dice? Bancamos un montón, bancamos las recuperadas, bancamos las cooperativas y las formas de organización que tienen los trabajadores de manera solidaria y horizontal. Che, vamos a una tanda, muchas gracias Fede, muy bueno. Por favor. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con Más Nunca es Tarde. Una radio en movimiento. AM650. AM650. Somos Argentina.